Muy buenas noches, amados hermanos. Bendigo a todos los hermanos de la iglesia, de la Casa Apostólica Gloria del Rey. Bendigo también a todos nuestros amigos que siempre nos acompañan y se conectan en estas noches para levantar el nombre del Señor Jesucristo y para participar de esta escuela de enseñanza que nosotros desarrollamos todos los días miércoles. Es un gran privilegio y es una gran oportunidad para nosotros poder estar con ustedes y presentarles todas aquellas cosas que Dios nos va regalando y nos va entregando con el propósito de que su corazón sea ensanchado en la fe y su espíritu se desarrolle para poder estar capacitados y entrenados en todas las batallas espirituales que necesitamos desarrollar y para obtener las victorias que Dios quiere que nosotros obtengamos. Yo bendigo a cada hermano que se ha conectado, bendigo a Carmencita, bendigo a la hermana Lady, bendigo a la hermana Isabel, todos aquellos hermanos que se están conectando ahora. La gloria del Señor sea sobre sus vidas, sean bendecidos grande y poderosamente y que este tiempo sea un tiempo de provecho, sea un tiempo de aprendizaje firme, que los códigos que se van a soltar hoy sean recibidos con mansedumbre en el corazón y que podamos avanzar. Cada vez que nos reunimos avanzamos, cada vez que nos sentamos a compartir la palabra, el reino de los cielos está avanzando, está siendo empujado hacia adelante. Gracias a Dios por todos aquellos que han dispuesto su corazón para que la onda del Señor se expanda y se multiplique. Bueno, entrando ya en el tema de hoy se llama Sintonizando la onda espiritual correcta. Repito, el título del tema se llama Sintonizando la onda espiritual correcta. Y la palabra está en el libro de Corintios, en la primera de Corintios capítulo 2, en los versículos 12 al 14. Y así dice la palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra es una palabra excelente, es una palabra que de entrada nos está mostrando dos espíritus y el Señor nos dice, ustedes, o sea nosotros, Pablo le está diciendo a la iglesia, eh, ustedes no han recibido el espíritu del mundo, sino ustedes han recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es ese espíritu que proviene de Dios? El espíritu que proviene de Dios se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es ese espíritu que proviene del mundo? El espíritu que proviene del mundo es un espíritu que se opone a Dios. Hay varias características de este espíritu. El objetivo de hoy no es concentrarnos acerca del espíritu del mundo, pero sí podemos decir que el mundo es todo aquello que está opuesto al Señor. El mundo es toda aquella ideología, es toda aquella política, todo lo que el hombre ha hecho en su sabiduría humana carnal para alejarse del Señor y mantenerse independiente de Dios. Todo eso hace parte del espíritu del mundo. Nosotros cuando hablamos con alguien nos damos cuenta en la tercera frase o cuarta frase, a qué espíritu pertenece, en qué espíritu se identifica, con quién anda esta persona, porque evidentemente ya comienza a sobresalir la mentira, el engaño, todas aquellas cosas que son propias de este espíritu del mundo. Otros le llaman también el espíritu de Babilonia, ¿sabes? Porque la Babilonia es la que, como dice Apocalipsis, la ramera que recoge toda la inmundicia y que se acostó con todos los reyes de la tierra. Todo lo que es humanismo, todo lo que está diverso a la palabra de Dios y que se opone y que crea una ruptura entre Dios y el hombre, hace parte del espíritu del mundo. Nosotros también sabemos que el mismo Pablo enseñó que hay un príncipe de este mundo y ese príncipe de este mundo no es Jesucristo. El príncipe de este mundo, él se refiere a aquel que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. Entonces estamos hablando del mismo Satanás, del mismo espíritu contrario, del adversario de la palabra. Entonces, bueno es que nosotros tengamos esto presente
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, cuando venimos al conocimiento de Jesús, nosotros somos impartidos en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a formar parte de nosotros. El Espíritu Santo viene a estar habitando en nosotros. Hemos dicho que nosotros no queremos una visitación espiritual del Señor, queremos ser su habitación, ser su casa. Hemos sostenido, hay varias enseñanzas que hemos desarrollado en este mismo tiempo de los miércoles. Una se llama Somos la casa de Dios, otra se llama Somos la puerta de Dios, el Dios de lo sobrenatural, el Dios de lo imposible, el Dios de lo difícil, o sea, todo aquello que tiene que ver con una mente diferente a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo habla, a lo que el mundo sostiene. Realmente el mundo y el reino de Dios es lo más opuesto que pueda haber. El mundo, digamos, el mundo para nosotros los cristianos está patas para arriba. O sea, la cabeza está en el suelo y las patas están arriba. Pero igual nosotros para ellos. Porque la Biblia dice que la gente del mundo a nosotros nos ve como locos. Y efectivamente nosotros sabemos que somos locos para el mundo, más somos sensatos y cuerdos para el Señor. Más para nosotros toda la gente del mundo anda enloquecida, anda perdida, anda sin rumbo, anda porque todos están ellos desconectados. El que se desconectó de Dios, como sucedió desde un principio con Adán, perdió la luz, perdió la sabiduría de Dios, perdió la conexión con Dios, perdió esa onda de la cual vamos a hablar, porque vamos a hablar de las ondas electromagnéticas que sirven para la comunicación de diferentes áreas, en diferentes niveles, en diferentes materias. Por eso la palabra dice, cuando nosotros recibimos el Espíritu que proviene de Dios, ¿para qué es? Y hay una palabra subrayada que tenemos aquí que dice, nosotros recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, diga, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces usted va a saber qué es lo que Dios a nosotros nos ha concedido, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es el propósito y el proyecto de mi vida en esta tierra. O sea, comenzamos a cambiar. Desde que nosotros comenzamos a andar en la palabra y a seguir al Señor, nuestra mente ha ido cambiando, ha sido transformada, como dice la palabra en Romanos 12:2, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. O sea que todo cristiano sufre un proceso de transformación en su mente, en su espíritu y en su alma. Entonces, el hombre natural, en este caso, él nunca va a poder percibir las cosas que son de Dios. No las puede entender, no las puede recibir, porque él está conectado en otro ángulo, él está conectado está sintonizando otro canal, digámoslo así. Si nosotros estamos en el canal A, ellos están en el canal B. Entonces, mientras que ellos están en ese canal, pues ellos no pueden percibir las cosas. Están fuera de foco, y cuando están fuera de foco, están desenfocados. Por eso sigue diciendo la palabra, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Nosotros estamos hablando la continuación de la enseñanza que la pastora comenzó, que se llama Creciendo en la Revelación Profética. Y cuando estamos hablando de la revelación profética, estamos hablando de 3 dones espirituales. Ella estuvo hablando del don de ciencia, la palabra de ciencia, el don de sabiduría o la palabra de sabiduría, y el último de esos dones se llama el discernimiento espiritual. Hoy el punto exacto y la clave para tener una vida cristiana exitosa, una vida espiritual exitosa, es tener la capacidad de poder discernir con qué espíritu nosotros nos identificamos y saber también qué tipo de espíritu están operando alrededor para nosotros poder glorificar el nombre del Señor, pero también para poder golpear al enemigo, para poder deshacer las obras del enemigo, hacer que retrocedan estas obras. Entonces, le damos gloria a Dios porque estamos
ahora mismo haciendo la presentación de este tema. ¿Cuál es el problema, pastor, entonces? El problema, hermanos, el problema, hermanas, el problema, amigos, ¿cuál es? Para muchos cristianos no se logra la sintonización con la revelación de Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que muchos cristianos no logran la sintonización con la revelación de Dios. ¿Cómo podemos explicar esta palabra? Si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, entonces ¿por qué no nos logramos sintonizar con la revelación de Dios? Y yo les voy a expresar y a plantear para que usted no se sienta decepcionado ni tampoco se sienta desanimado que una iglesia tan importante y tan impresionante como la de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, que estuvo allí también Timoteo, que estuvo Tito, que estuvieron los más grandes y excelsos discípulos de Pablo, ellos estaban en la iglesia de Éfeso. Y Pablo, ¿qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Aunque él mismo la fundó, que esa iglesia era la que más necesitaba que le recordara la importancia de la revelación. Miren ustedes qué importancia tiene la revelación, que hombres de revelación, hombres de visión, hombres muy crecidos espiritualmente, que llevaban adelante esa iglesia y que le habían enseñado tantas cosas, decían, nunca olvides, hijo de Éfeso, nunca olvides que la revelación es cardinal, la revelación es definitiva. Porque si no hay revelación, como la pastora enseñó en la pasada, si no hay revelación, si no hay profecía, el pueblo se pierde, si no, el pueblo se desenfrena, el pueblo va como loco, porque se pierde la conexión tierra-cielo o cielo-tierra. Lo que Jesús vino a representar cuando Él estuvo en la tierra, Él unió el cielo y la tierra. Jesús unió el cielo y la tierra. Y nosotros que estamos ahora, este es el tiempo de nosotros. Jesús estuvo, hizo su operatividad, hizo su función, hizo su asignación, cumplió su propósito. Él hizo todo lo que el Padre le había señalado y lo cumplió como lo cumplió la iglesia primitiva. Nosotros igual tenemos que cumplir nuestro papel. Entonces, toda la revelación que Jesús trajo de unir el cielo y la tierra, y Pablo también, y Pedro también, y Santiago, y Marcos, y todos ellos, y Juan, cada uno de ellos, Mateo, todos los que participaron de esta cruzada espiritual impresionantemente buena, poderosa, a nosotros hoy no, es nuestro tiempo. Hoy usted se tiene que poner la mano en el corazón y decir, hoy es mi tiempo, y por lo tanto yo tengo que crecer en descubrir cómo yo puedo reconocer la revelación, cómo yo puedo saber y de a dónde yo voy a extraer esta revelación. Le vamos a dar unos tips hoy, le vamos a dar una guía en donde usted va a tomar y a beber de esa fuente para poder recibir esa revelación de parte del Padre, para poder recibir esta revelación de parte del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si la iglesia de Éfeso en el siglo I, Pablo les recalcó la importancia de que reconocieran la revelación, cuanto más nosotros que estamos en el siglo XXI, estamos en los albores del siglo del tercer milenio. Entonces, la iglesia hoy más que nunca requiere de revelación. La iglesia cuando no tiene revelación, la iglesia se sale a la izquierda o se sale a la derecha. No sabe para dónde va, porque no está la revelación, y la revelación es fundamental para nosotros. Entonces necesitamos recordarlo. Tú y yo necesitamos, y diga, Señor, siempre recuérdanos que nosotros necesitamos tener muy presente la revelación. Entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer? La revelación, entonces podemos decir que es crucial para una vida cristiana normal. Si usted quiere tener una vida cristiana real, tiene que tener revelación. Amén. En este momento, imagínese usted, en este momento nosotros estamos en una habitación cerrada y usted está recibiendo un mensaje, usted está recibiendo una señal allá en su casa, en su sala, los que están en la oficina, los que están en otras naciones, en otros países, están recibiendo la misma presentación y están viendo una imagen y están escuchando y viendo unos gestos y unos movimientos y están escuchando una palabra de parte de Dios.
¿Por qué usted lo puede hacer ahora? Porque usted tiene el receptor correcto. El que no tiene internet, pero tiene datos, se puede conectar. El que no tiene ni datos ni tiene internet, no se puede conectar. Entonces, el que no tiene computador ni tiene tampoco un celular móvil Android, no se puede conectar. Entonces, hay que tener las herramientas, hay que tener los medios, hay que tener los recursos que en esta época se utilizan para la comunicación. Entonces, si usted está sentado allí y está viendo estas cosas, porque le estoy poniendo el caso de lo que está viendo ahora mismo, y para que los hermanos que no se han conectado, cuando se conecten, revisen el inicio del material y digan, verdaderamente nosotros nos podemos conectar unos con otros a través de ¿qué? A través de tener la señal, a través de las ondas electromagnéticas que están siendo utilizadas en este momento a través del sistema de cable. Si nosotros tenemos una antena parabólica correcta, y cuántas películas se están proyectando ahora mismo, en este mismo instante se están proyectando una cantidad de películas porque existen 500, 600, 1000 cadenas de cable, empresas de cable. Y usted, si tiene el receptor correcto, el conector correcto, usted se puede ver cualquiera de esas películas. Usted se podría ver la transmisión de cualquiera de los partidos, en cualquiera de las naciones, en cualquiera de las ligas. Me estoy haciendo entender, teniendo el receptor correcto, teniendo el conector correcto, podríamos nosotros tener el acceso a esto. A los noticieros más importantes de toda la tierra. Podemos tener acceso a eso, teniendo, ¿cuál? El conector correcto. Ahora, la pregunta sería, pastor, pero si yo no veo las ondas, yo no veo las ondas electromagnéticas. Ahora, el hecho de que una persona no vea las ondas electromagnéticas, niega que estas ondas existan, no las puede negar. No se puede negar, porque son reales. Cuando el hombre descubrió las ondas electromagnéticas y las ondas hertzianas, que se llamaron así, y se fundamentó la radio, y la radio comenzó a operar, y la radio comenzó a extenderse y a adquirir una influencia impresionante, que se convierte en un cuarto poder, imagínese usted eso. Eso fue grandioso, eso fue poderoso, eso tiene ya décadas que sucedió, y fue un impacto muy grande, pero luego el hombre no se ha detenido allí, sino que el hombre siguió avanzando y se descubrieron dentro de las mismas ondas electromagnéticas, se descubrieron otras cosas a través de la cual se fundamentó la televisión. Y hay unas ondas que se utilizan para la televisión. La diferencia entre las ondas de la televisión, el cable, la radio, el internet y todo lo que se está utilizando hoy en día depende de la niveles de frecuencias y de los niveles de potencia que tengan estas ondas electromagnéticas. Porque también el hombre descubrió que estas mismas ondas electromagnéticas las podía utilizar para hacer rayos X y también la utilizó para establecer rayos ultravioleta. Ahora, hay muchas que uno no las ve, pero hay otras que las siente y la golpean duro, porque si uno se expone a los rayos ultravioleta del sol, ¿qué le va a suceder? Va a quemarse. Si se expone mucho a la radioactividad de los rayos X, ¿qué le va a suceder? Su cuerpo va a comenzar a ser trastornado, su cuerpo va a ser dañado. Entonces, estamos hablando de estas ondas electromagnéticas, ¿por qué? Estamos hablando de estas ondas electromagnéticas porque es necesario que nosotros veamos que nosotros podemos utilizar estos conocimientos que el hombre mismo ha logrado. Ahora, ¿por qué estoy explicándole todo esto acerca de todas estas ondas electromagnéticas y de los receptores correctos? Porque nosotros necesitamos, mira lo que dice la Biblia, si usted no tiene el receptor correcto no recibe nada. El que no tiene internet no recibe nada, el que no tiene celular no recibe nada, el que no tiene computador no recibe nada. De la misma forma la Biblia también dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Punto de acuerdo. ¿Cuántos reciben esta palabra? El hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, que este hombre natural no tiene ni idea, volviendo al punto de las ondas electromagnéticas. O sea, si él no sintoniza la radio, no puede escuchar la voz.
Ahora, yendo dentro del nivel de la radio, usted va a encontrar que en la radio existe la frecuencia AM y la frecuencia FM. Si Dios está hablando en el nivel de la frecuencia FM y un cristiano está conectado en el nivel de la frecuencia AM, pregunta y respuesta, los que la vayan tomando. Dígame usted, Dios está hablando en frecuencia FM, pero el cristiano está sintonizado en nivel AM. ¿Usted cree que puede escuchar la voz de Dios? ¿Usted cree que puede recibir el mensaje que Dios está transmitiendo en ese momento? Los que puedan responder, díganlo. Amén. No lo puede escuchar, ¿cierto? Ahora, este hombre es diligente, este hombre es esforzado, este hombre coge de izquierda a derecha todo el dial y él va buscando, buscando, buscando. Desde la más pequeña hasta la más grande, y resulta que atravesó todo el marco en su radio y no pudo. ¿Por qué? Porque él está sencillamente en otra frecuencia. Ese es el hombre natural. Él no se puede conectar con las cosas de Dios. No puede entender las cosas de Dios. Entonces, si no puede encontrar las cosas de Dios, ¿por qué? Porque él está en AM. Pero Dios está hablando en FM. Ahora, un cristiano en la misma condición. Entonces el cristiano dice, bueno, si yo no me puedo conectar, entonces yo voy a comenzar a citar versículos. Y puede citar un versículo y sigue buscando en AM. Y cita una promesa que aprendió, que se la sabe de memoria y la suelta. Y va soltando cosas espirituales, ¿verdad? Pero sigue en la frecuencia AM. Tampoco va a poder recibir la revelación, tampoco va a poder recibir lo que Dios quiere enseñar, lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere establecer. Eso es lo importante de que nosotros veamos cuál es el cuidado que tenemos que tener, porque tenemos que ser esforzados en este punto, tenemos que ser muy esforzados para lograr percibir la onda precisa. Por eso el título de la clase de hoy se llama Sintonizando la onda espiritual correcta. Si Dios va a hablar en AM, usted tiene que estar sintonizado en AM. Si Dios va a hablar en FM, usted tiene que estar sintonizado en FM. Si Dios no va a hablar por radio, sino por televisión, usted tiene que estar sintonizado en el televisor. Si Dios no va a hablar por cadenas nacionales, sino por una cadena de cable, usted tiene que estar sintonizado en esa cadena de cable. Y si Dios no va a hablar definitivamente por ese cable, sino directamente por el Internet, entonces usted tiene que estar sintonizado a través del Internet. ¿Me hago entender eso? O sea, que tenemos que tener es la perfecta conexión. Eso solamente se va a lograr a través de algo que se llama, ¿la clave cuál es? El discernimiento espiritual. Amén. A través del discernimiento espiritual podemos verdaderamente recibir cuál es el verdadero mensaje que Dios quiere dar. Porque el discernimiento espiritual, anteriormente cuando nosotros hablábamos de esto, decíamos, no, es que hay tres espíritus, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Entonces, pero dentro de eso hay una variedad. O sea, igual como en la radio, igual como en la televisión, igual como en el cable, igual como en el internet, igual como en todo, hay una variedad y una multiplicidad. Entonces tenemos que saber efectivamente porque cuántas prédicas, cuántos... Hay gente, por ejemplo, que está en una iglesia y ellos están sintonizados con un pastor que está al otro lado de la tierra, o está allá debajo de la tierra, en Japón, en China. Entonces ellos están en un lado, pero están oyendo y siguiendo la palabra de otro. Entonces, ¿cuándo ellos van a tener una identidad con la iglesia? ¿Cuándo van a tener una identidad con el pastor? ¿Cuándo van a decir, yo estoy atento en lo que el pastor dice, Dios habló a mi vida a través de lo que el pastor dijo? No pueden recibir esto. No lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo. No es que yo me sintonizo con el ayuno del hermano tal, es que yo me sintonizo con las prédicas del hermano cual, es que yo me sintonizo por tal y por allá. O sea, entonces, hermanos, tengamos muy en cuenta esto porque todo el que habla desde un espíritu.
Cuando una persona se conecta en otro lado y le gusta permanecer en otro lado, es porque el espíritu que está ahí delante de él no es el espíritu que le agrada. O sea, no hay una unidad espiritual. Y eso es bien importante a nivel del discernimiento espiritual. Entonces nosotros, si la clave es el discernimiento espiritual, ¿qué significa eso? Que significa que tenemos que abrir nuestro hombre espiritual para la revelación directa que Dios nos quiere presentar a nosotros. Miremos lo que la Biblia dice en la Primera de Corintios 2, del 9 al 10. Capítulo 2, versículos 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a repetir la palabra porque esta palabra tiene una esencia bien fuerte. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya estuvimos viendo las ondas hercianas, las ondas electromagnéticas, toda la variedad de ondas que usted pueda conocer y todos los usos que se puedan utilizar. Y entonces usted ya ahí saca una conclusión. Yo tengo que estar en el dial correcto, en la sintonía correcta. Tengo que tener el conector y el receptor preciso para yo poder recibir el mensaje que el Padre quiere darme a mí. Por eso es que si usted está distraído, está lleno de preocupaciones, está lleno de... y se va a meter y está haciendo un trabajo para la empresa, para algo, no le va a servir de nada escuchar la palabra en este momento. Porque está distraído, su mente está en otro lado, en otro asunto. Aquí estamos hablando entonces que el Espíritu Santo busca, otra manera de decirlo, busca las cosas que los oídos humanos nunca han escuchado. Si usted oye aquí en sus oídos espirituales algo que nunca había escuchado, entonces ¿de parte de quién sería esa palabra? Eso tiene que ser del Espíritu Santo de Dios. O aquellas cosas que los ojos humanos nunca han visto. Si usted espiritualmente ve cosas que nunca se habían visto, tendría que decir de dónde vienen esas cosas. ¿Quién me está impartiendo a mí estas cosas? Le podemos decir nosotros a ustedes, y este es un código que usted tiene que grabar, que el Espíritu Santo es el motor de búsqueda más grande de todo el universo. Se lo voy a repetir. El Espíritu Santo es el motor de búsqueda más grande de todo el universo. Pastor, pero si existe Google, si existe Bing, si existe Ash, si existe, o sea, los 10 mejores y más grandes buscadores en la Tierra. ¿Sabes una cosa? Google es el más grande, tiene el 46% de toda la humanidad. Busca a través de Google. Más que el de la China, que tiene como un 15%, que es el segundo. Y los demás tienen porcentajes muy pequeños, de los 10 más grandes. Pero le digo una cosa, con todo y lo que el mundo se mueve a través de Google, el motor de búsqueda más grande de todo el universo se llama el Espíritu Santo. Google es el motor de búsqueda más grande de Occidente, inclusive en parte del Oriente. Pero el Espíritu Santo es mayor que Google. Diga, el Espíritu Santo es mayor que Google, más que 20 Google, más que 1.000.000 de Google. Pero ¿cómo así, pastor? El Espíritu Santo es mucho más poderoso para la búsqueda. Amén. Esto es importante que nosotros lo repitamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo busca cosas que los oídos humanos nunca han escuchado o que los ojos humanos nunca han visto.
Ahora, ni siquiera vamos a hablar de la precisión y de la rapidez de búsqueda del Espíritu Santo. Porque, ¿sabes por qué el Espíritu Santo es el motor de búsqueda más grande de todo el universo? Porque los motores de búsqueda que nosotros usamos a través del Internet son terrenales, están circunscritos a la tierra, pero el motor de búsqueda del Espíritu Santo es todo el universo, toda la creación visible y lo invisible. Y sabe de dónde saca los secretos y los misterios del Espíritu Santo. ¿Dónde lo saca? El mayor reservorio de información imaginable es el corazón del Padre. Dígalo usted ahora mismo también conmigo. El mayor reservorio de información imaginable es el corazón de nuestro Padre celestial. Allí en ese depósito del Padre están las miles y millones de informaciones que el Padre quiere que nosotros conozcamos. ¿A través de quién? El motor de búsqueda se llama el Espíritu Santo. Entonces fíjese usted, tenemos el discernimiento espiritual, tenemos la ciencia, tenemos la revelación, tenemos la sabiduría, pero ¿dónde tenemos otro que enfocarnos? ¿En el quién? En el Espíritu Santo. Él es quien nos va a dar las respuestas. Estamos poniendo el ejemplo porque el ejemplo de Google y del ejemplo de los motores de búsqueda humanos, porque cuando usted necesita una tarea, los que están en la universidad o los que están en un trabajo en cualquier parte, enseguida uno se mete en Google y encuentra. Inclusive los cristianos encontramos muchísima información, muchísima palabra, muchísimas cosas, muchísimas prédicas, o sea, todo está allí. Entre comillas todo, porque hay cosas que usted las busca y no las encuentra. Hay muchas cosas que se buscan y no las va a encontrar. ¿Qué dice el Salmo 139, versículo 18? El Salmo 139, versículo 18 dice que los pensamientos de Dios acerca de cada uno de nosotros superan los granos de arena en cada costa de este planeta. ¿Usted sabe cuántos miles de millones de granos de arena hay en una sola costa, nada más aquí en Colombia, aquí en Santa Marta, aquí en Cartagena, o en Taganga, o en cualquiera de las bahías que tiene Colombia? ¿Cuántos millones de granos, de miles de millones de granos de arena? Entonces dice que los pensamientos de Dios, dice el Salmo 139, 18, son más grandes que todos estos granos de arena. Y Jeremías 29, 11 dice ahora que todos esos pensamientos que Dios tiene acerca de ti y acerca de mí son de paz, son de bienestar, son de bendición. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿en qué estamos, pastor? Nos trasladamos de la búsqueda a la reserva. La reserva que está mostrando el Espíritu Santo aquí a través de la palabra del Salmo 139 y de Jeremías 29 es los miles y millones de pensamientos que Dios tiene para ti y para mí. Y que son tesoros increíbles que nosotros todavía no hemos recibido. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos ahora en este momento? Porque estamos plantados ya en lo que el Padre tiene para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a descubrir entonces estos pensamientos de bienestar, estos pensamientos de paz, estos pensamientos de justicia, estos pensamientos de bendición que el Padre nos va a entregar? Porque de pronto nosotros estamos buscando en el lugar equivocado. Nos dijeron que por allí, no que por acá, no que por este lado. No. Así como dijo Jesús, cuando le digan que el Mesías llegó por acá, no crean. Que llegó por el norte, no crean. No crean que llegó por el sur, no crean. El Señor lo dice. Porque estamos buscando lo que el hombre está diciendo. Tenemos que buscar es lo que el Espíritu Santo tiene para ti y tiene para mí. Y usted va a decir, bueno, pero ¿por qué el Padre va a tener miles y hasta millones de pensamientos acerca de mí? ¿Por qué? ¿Por qué esa especialidad? Yo puedo decirle a usted algo. Cuando yo comencé a conocer el Evangelio y entré junto con mi esposa, y mi esposa tenía revelaciones. Una vez ella me dijo que ella veía aquí en la cabeza unos nudos como de miles y de miles de pensamientos, proposiciones, propuestas, proyectos, pero enredados. Si un hombre sencillo, humilde,
puede tener miles y miles y miles de pensamientos. Ahora, ¿cuánto más el Padre Celestial, que tiene que pensar en todos los 8.000 millones que hay en la tierra, tendrá miles y miles de millones de pensamientos de bienestar, de paz, de bendición, de gloria, de justicia, de provisión? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Porque el Salmo 139 dice que Él nos conoce desde... Él nos tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Si nos bendijo y nos estuvo, Él nos conoce y tuvo que haber pensado. Y los pensamientos de Dios son miles de pensamientos favorables, buenos, excelentes, para que tú y yo estemos y vivamos una vida diferente. Porque ¿cuánto tiempo tiene un hombre para pensar aquí en la tierra? Póngase usted a pensar. Un hombre de 30 años, 40 años piensa. Y tiene 30 años para pensar. 50 años, 80 años, 90, 100 años. Se murió. Tuvo 100 años para pensar. Pero Dios es eterno. Dios tiene, la eternidad significa miles de miles de miles de años. Entonces los pensamientos de Dios son macro, impresionantemente más grandes de lo que nosotros podemos pensar. Aún sobre nosotros mismos nosotros podemos pensar muchísimas cosas, pero los pensamientos de Dios son mayores y son mejores. Diga usted, los pensamientos de Dios sobre mí son mayores y aún son mejores que los míos. Porque Dios ha tenido mayor tiempo para pensar en mí y en ti. Y Dios nos conoció antes de que nosotros siquiera hubiéramos sido concebidos. Ya Él nos conocía a nosotros, ya Él nos tenía a nosotros. Antes de que naciéramos, ya Él nos conocía. Entonces Él tiene un bagaje de conocimiento. Hay un archivo, diga, hay un archivo. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Hay un archivo poderoso que Dios tiene, lleno de muchos tesoros increíbles. Y en el momento preciso, el Señor nos los va a entregar a nosotros. Miren ustedes dónde estamos. Discernimiento espiritual, pero ¿dónde estamos? Estamos en una base, estamos en una plataforma en donde estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque normalmente siempre que hablamos de discernimiento espiritual nos metemos en, bueno, ¿cuáles son los demonios que están operando en esta cuadra, en esta casa, en esta tierra, en este lugar, aquí en esta ciudad? Y estamos, pero no estamos viendo nunca lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y más importante que lo que el enemigo quiere hacer con nosotros es lo que Dios tiene proyectado para ti y para mí, porque el que tiene el poder se llama el Señor. El que tiene la gloria se llama el Señor. El que tiene la fuerza se llama el Señor. El que nos da la victoria se llama el Señor. A veces sobreestimamos mucho lo que el enemigo pueda intentar hacer en contra de nosotros y disminuimos lo que Dios tiene ya dispuesto y determinado. Entonces, lo que estamos hablando hoy es que nosotros vamos a meternos con ese motor de búsqueda. ¿Cuántos van a decir, Señor, yo hoy determino en mi corazón que yo me voy a meter con el motor de búsqueda del cielo que se llama el Espíritu Santo y voy a recibir a través de mi espíritu la revelación de todos estos pensamientos poderosos que tú tienes desde antes de que yo naciera para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para mis generaciones, para la iglesia, Casa Apostólica de Gloria del Rey? ¿Cuántos me están siguiendo esta palabra? ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cómo podemos entonces, pastor, reconocer esta revelación? Sabremos cuando Él nos esté hablando, porque cuando Dios nos habla, eso es algo fresco, algo específico, perdón, algo que nos conmueve a nosotros. Sabemos que es Él. Ahora, cuando Dios nos dice algo, sabemos que eso se va a realizar, pero si estamos pegados a Él y con la ayuda de Él. Que nosotros solos, eso que Dios nos está manifestando, no lo podemos hacer. Tenemos la seguridad. Diferente a cuando nosotros pensamos algo humano,
que lo hemos trajinado ya, que hemos tenido unas experiencias y entonces nosotros lo hacemos. Pero cuando la revelación viene de Dios son cosas que son mayores. Por eso dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Él tiene reservadas para nosotros los que le amamos. Cuando Dios nos da nuevas ideas, nuevos proyectos, lo más seguro uno dice, bueno, pero esto es imposible. Sin la ayuda del Señor no se puede hacer, definitivamente. Bueno, Padre, vamos a caminar con esto. Vamos a movernos con esto. Mire usted, cuando en todos los líderes que tuvo el Señor en el Antiguo Testamento, los que se movieron con Él, Moisés, Abraham, Josué, todos ellos tenían unos desafíos que eran difíciles, desafíos que eran imposibles. Cuando le dijo, por ejemplo, a José, tiene que darle 7 vueltas a esta ciudad, alrededor de sus murallas. 7 días vas a darle la vuelta y el último día le vas a dar 6 vueltas y van a estar calladitos, no van a hacer nada. El último día sí van a hacer bulla, el último día sí van a gritar. O sea, son cosas que el mundo no puede entender, ni las entendió en aquella época, ni las va a entender ahora. Son estrategias del cielo. Entonces es lo que te quiero decir, o sea, revelación es saber identificar lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros a veces nos puede dar miedo, porque dice, pero si es que esto es imposible, esto es muy difícil, yo esto no lo voy a lograr. Perfecto, uno tiene que tener la sensatez, yo no lo puedo lograr, pero con la ayuda del Señor, o con la dirección del Señor, o con la participación del Señor, se va a hacer con la participación de los ángeles, con la participación de los querubines, de los serafines, o sea, lo que Dios quiera movilizar a favor de nosotros. ¿Cuántos están siguiendo esta palabra? ¿Cuántos pueden decir amén, Señor? Yo creo esta palabra, yo estoy entendiendo más acerca de este tema de la revelación. Entonces usted diga, mientras más difícil sea la situación que Dios me ha puesto en mi espíritu y en mi alma, yo sé que Él va a estar conmigo y Él va a participar conmigo. Por eso los proyectos, hermanos, no los tire. Él te dio unas ideas. Esas ideas significa que son imposibles porque humanamente con una tremenda ayuda tal vez se puedan conseguir. Pero si no se pueden conseguir humanamente, usted lo va a conseguir es con la ayuda del cielo, con la ayuda del trono de Dios, moviéndose la diestra de justicia de Dios a su favor. Entonces allí tú vas a conseguir realizar esos proyectos celestiales. Hay un ejemplo, cuando una persona nacida de nuevo está metida en un problema grande, una discusión, una confusión, pero viene alguien y aparece alguien y suelta unas palabras que traen una invasión sobrenatural de paz al alma. En ese momento uno dice, bueno, yo no tengo todas las respuestas, pero este hombre o esta mujer está hablando de parte de Dios, porque yo recibí paz total en mi corazón. Mi espíritu quedó tranquilo, mi alma quedó en paz. 5 minutos atrás, confusión, opresión, angustia, dificultad. Pero ahora ya no te importa nada de eso. Ahora ya tú recibiste una expresión celestial sobre tu vida. Estas palabras fueron el mismo espíritu de revelación de Dios. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que Jesús se hizo carne. Pero si Jesús se hizo carne, entonces el Espíritu Santo, ¿qué? El Espíritu Santo se vuelve palabras. Jesucristo se hizo carne, el Espíritu Santo se vuelve palabra. Diga, el Espíritu Santo se vuelve palabras. Son las palabras de Dios que van a fluir en tu vida y en mi vida para todas aquellas cosas que vamos a hacer y vamos a realizar. Cuando esas palabras del Espíritu Santo vienen a nuestra vida, no tenemos ni siquiera que entenderlas. No tenemos ni siquiera que ponernos a reflexionar sobre eso, sino aceptarlas y que nuestro corazón sea envuelto con ellas. Y finalmente, estas palabras van a comenzar a tener un sentido, van a comenzar a tener una vida, van a comenzar a tener una manifestación de Dios en nosotros. ¿Qué dice, pastor, el libro de Proverbios en el capítulo 14 y en el versículo 6?
Dice, al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Otra vez lo digo. Al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Muchas personas tienen torrentes de revelación. Otras personas no tienen ninguna revelación. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales estas personas no tienen ninguna revelación y las otras tienen multiplicidad de revelaciones? ¿Por qué? Porque cuando uno entra al Evangelio, uno va construyendo paso a paso. O sea, claro que nosotros, Nere y yo le hemos hablado, que vino una revelación de una palabra, Job 22, 28. Vino una revelación de el inicio del Salmo 1. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Y así, o sea, son palabritas que aparentemente son palabritas, pero usted las va colocando, usted va creyendo genuinamente en ellas. Dios le va permitiendo vivir las experiencias y entonces se va formando un ¿qué? Un cimiento, diga, un cimiento espiritual. Dios te va revelando, tú lo vas tomando y tú vas formando así. Vas uniendo un ladrillo sobre otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. O sea, se va formando lo que se llama una estructura de fe, una estructura de pensamiento espiritual que hace que la persona sea fortalecida. Entonces, cuando tenemos esas estructuras y vamos avanzando en el Señor, revelación, paso a paso, conocimiento tras conocimiento, renglón tras renglón, como dice la palabra, nuestra estructura de soporte se va llenando de verdades, de pilares, que están en donde, en la palabra. Esos son los cimientos básicos de la estructura. Cuando ya nosotros tenemos esto, entonces Dios, ¿qué va haciendo? Dios te va a añadir más cosas. Te va a entregar más revelación, te va a entregar más palabra. Porque a veces nosotros hemos creído siempre, no, que la revelación es por unos superdotados por allá, que estuvieron 4 meses, 4 años y eso metido en el monte y ven, va, ¿no? O sea, se le puso misticismo al tema. Mucho misticismo. Usted tiene una estructura de fe, usted tiene una estructura de una convicción, usted tiene unos cimientos, usted tiene... Entonces, el Señor es el perfecto decorador. ¿Qué hace un perfecto decorador? Cuando ya están las paredes, ya están resanadas, el piso está resanado, entonces la casa está ya presentada, ¿qué viene a hacer el decorador? El decorador comienza a añadir. Eso es la revelación de Dios. El Señor comienza a añadir los cuadros, las alfombras, los colores, lo que va aquí, lo que va allá. O sea, poco a poco Él va a comenzar a entregar más, aún más. Porque en la palabra gloria a Dios que un solo hombre no puede recibir todas las revelaciones de Dios. Pero sí puede recibir muchas. Hago entender. Muchas revelaciones podemos recibir. Pero tenemos que tener hambre para buscar el rostro del Señor y recibir estas revelaciones. Y recordar que Dios está agradado de darte más. Él es el decorador. Él es el que te trae, te decora la mesa, es el que te decora la sala, es el que te decora los muebles, es el que te decora esto. Hoy en día el hombre ha aprendido mucho de Dios porque el hombre tiene entonces una sala, le pone cojines, le pone unos cuadros, le pone unos espejos, le pone cosas y se ve bonita el lugar. Igual Dios te va a añadir, a través de la revelación te va a agregar más. Va a darte más a ti y va a darme más a mí. Amén. ¿Qué pasa entonces? El hombre que tiene entendimiento, dice la palabra, la sabiduría, vamos a repetir la palabra. Al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. La sabiduría es revelación. Entonces, si yo soy un hombre entendido y ya yo he aceptado tantas cosas que Dios me ha enseñado en el curso de mi vida y de mi experiencia de caminar con Él, entonces yo no me pongo a cuestionar, Señor, sino que yo, gracias, Padre. Gracias por esto. Gracias por esto. Entonces, y tú vas acumulando más y más y más y más. ¿Por qué? Eso se llama tener entendimiento espiritual. Pero el que se pone a cuestionar a Dios, falto de entendimiento
espiritual. El que vacila sobre Dios, que Dios le dice, falto de entendimiento espiritual. Entonces, una persona con entendimiento espiritual atrae mayor entendimiento, atrae mayores tesoros de Dios. ¿Usted qué quiere? ¿Que Dios le provea más tesoros de su depósito que es tan inmenso o que no le dé nada? ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero que me añada más tesoros, que el Señor me regale más. Señor, te busco, yo te busco, como decía un pastor, y le canta todos los días, yo te busco con todo mi corazón. Y tú le dices, yo te necesito, Señor, porque nosotros lo necesitamos más que el aire que respiramos, más que la comida que comemos, más que el agua que bebemos. Entonces vamos creando un cimiento mayor para una revelación mayor. O sea, porque las revelaciones van creciendo a medida que la estructura de la fe y de la relación y de la obediencia al Señor es mayor. La estructura de la revelación se va haciendo mayor. Otra manera, que es una de las maneras más importantes, digo yo, creo yo, por la experiencia de la palabra y por la experiencia que uno personalmente tiene que vivir, otra manera de atraer la revelación del Padre es obedecer lo que ya Él nos dio a conocer. Si Dios te dice A, usted va a hacer A. Si Dios te dice abre esa puerta, abre esa puerta. Si Dios dice coge este camino, arranca por ese camino. Pero Dios, hay gente que le dice arranca por este camino y se van por el otro. Y Dios lo está esperando allá para bendecirlo. Ahí están los ángeles que Él dispuso ya. Ahí está todo el equipamiento espiritual, pero no camina por acá. Entonces quiere más. Dios no le va a dar más. El que no obedece, no va a recibir más. Hasta tanto no obedezca esa revelación, Dios no va a regalar otra. Ahí está el ejemplo de un hombre que una vez se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ganar la salvación eterna? Jesús le dijo a él mismo, le preguntó también, ¿qué dice la palabra que debes hacer, hombre? Entonces él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, ves y haz eso. O sea, significa, esa palabra que dice, ves y haz eso, ¿qué es? Es una orden, es un mandato. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Obedecer. Pero el hombre quiso irse más allá, como quien dice, sabía la teoría, mas no lo estaba viendo, porque si Jesús sabe que él lo está viendo, no le va a decir, vaya y hágalo. Se puso a preguntar más cosas. Entonces Jesús, ocupado estamos, hermanos. Por eso entonces dice, muchos hermanos, muchos varones, muchas mujeres de Dios, es que Dios no me escucha. Yo no siento que Dios me está hablando. Yo no siento que Dios me está respondiendo a mí. A este varón le sucedió eso exactamente. No obedeció, no recibió más. Y ahí está escrito en la Biblia. Todavía no se terminó. Como este hombre no obedeció, quedó su obra inconclusa. Entonces lo que yo te quiero decir a ti, hermano, y a mí, es que no digan mañana más tarde, el hermano tal, su obra quedó inconclusa. ¿Por qué quedó inconclusa? Porque nunca quiso obedecer lo primero que Dios le dijo. Dios le dijo, haga esto, y no lo hizo. Entonces salió por allá, se dio 25 vueltas, 25 años, después regresó, y Dios, tranquilo, vuelva al lugar donde está y obedezca, y entonces ahí le vamos a dar más. O sea, Dios no te va a dar información nueva, Dios no te va a poner un cuadro, Dios no te va a poner un cojín, Dios no te va a poner un espejo, Dios no te va a regalar un florero. No, ¿por qué? Porque usted no quiso, te puso algo, pon eso ahí y no lo quisiste poner. Pon esa mesita que parece que fuera maluca, póngala ahí y no la quiso poner. Entonces no te vas a recibir más nada. O sea, el Señor es, si no me obedece, no camina conmigo. Entonces, la obediencia es la señal a Dios que dice, Dios mío, yo quiero ir al próximo nivel. Ojo, lo voy a repetir. La obediencia tuya y mía es la señal que le damos a Dios. Dios mío, yo quiero ir al próximo nivel.
Pastor, pero ahora usted va a hablar de obediencia. Ahora va a hablar de la escuela de la obediencia. Ahora se nos va a meter con la obediencia. Porque la mayoría de los cristianos no quieren obedecer. En todas las áreas de la vida hay mandatos de Dios los cuales tenemos que obedecer. Si no lo obedecemos, no pasará nada. No podremos caminar, no podremos ir al otro nivel. No hay más revelación sobre esto. Vas a quedarte allí. Para nosotros llegar aquí, tuvimos que obedecer otras cosas. Sí que los dones, sí que la ciencia, sí que la revelación, sí que la sabiduría, sí que las lenguas. Ve, hermano, y uno a veces está así tranquilo, sentadito, mirando el horizonte, y le vienen cosas. De la misma palabra, es como si la palabra viniera a uno, pero en vivo, como si lo estuviera viendo una película, y Dios te viene diciendo cosas. Pero ya tú estudiaste la palabra, ya tú conoces la palabra, ya tú fuiste a esa fuente, y entonces ahora Dios te comienza a revelar cosas, temáticas inclusive. Entonces, ¿cuál es la señal a Dios que queremos ir al próximo nivel? La obediencia. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí porque ya el tiempo se acabó. Entonces, cuando nosotros obedecemos, comenzará a suceder que una persona o un grupo de personas van a comenzar a ver y van a comenzar a oír cosas que nunca antes se habían dicho, cosas que nunca antes se habían visto. Se van a comenzar a suceder esas cosas. Casa Apostólica, prepárate por lo que va a comenzar a suceder. Prepárate, Casa Apostólica, prepárense, hermanos, prepárense los amigos, prepárense todos los que están escuchando. Dios va a comenzar a hacer cosas mayores en este tiempo. Va a hacer cosas mayores en las vidas de todos aquellos que se dispusieron a conocer y a creer y a obedecer las revelaciones pequeñas, sencillas que ya habían recibido. Hacer la obra y la tarea de esa palabra que ya Dios te había dado. Ese sueño que te mostró, que tú decías es imposible, pero tú dices, Señor, para mí es imposible, pero yo me agarro de tu mano. Vamos juntos, Señor. Ángeles, vengan conmigo. Y entonces vamos. Es como cuando uno va ¿cómo se llama? En la carretera y se quedó sin gasolina. Y no hay por ahí a la vista ni ayudante, ni hay nada. Ángeles de Dios, vengan y ayúdenme. Empujen este carro para que llegue. Y Dios lo puede hacer. Amén. Dios es poderoso para hacer esas cosas, pero tú estás en obediencia. Entonces los ángeles de Dios están disponibles para una ayuda inmediata a tu vida. Porque entonces dice la palabra en Job 33, versículos 15 y 16, que aún, incluso cuando estás dormido sobre el lecho, te revela al oído lo que Él quiere para tu vida, lo que Él quiere que tú hagas. Oye, pero eso no se vale, porque yo estoy dormido. Aún, incluso estando dormidos, ¿qué dice la palabra en Job 33, del 15 al 16? Estás dormido, pero yo quiero, a mí me place revelarte esto. Muchas revelaciones vienen cuando estamos dormidos. Él nos habla al oído cosas. Yo aquí lo escucho en la casa porque mi esposa tiene ese tipo de experiencias con regularidad. Ahora, el final. El final de esta parte porque todavía hay mayor material de revelación. La revelación también establece los límites. Entre más revelación tenga una persona, mayor fe va a poder ejecutar. Mayor revelación, mayor fe. Mayor revelación, mayor fe. Ahora miremos un caso, el de la sanidad. El proyecto de Dios para este tiempo es la sanidad. Uno de los proyectos es la sanidad de los cuerpos, la sanidad de las vidas. Pero tenemos nosotros que tener en el corazón que eso es un proyecto y un propósito de Dios para nosotros sanarnos. Amén. Creer en esto. Pero si uno dice, no, pero ya en este tiempo, muchos teólogos están diciendo, en este tiempo Dios no va a sanar a nadie. Los que opinen que Dios ya no va a sanar a nadie, su revelación en esa materia de la sanidad queda así, planchada. Nosotros, por el contrario, tenemos que proclamar, declarar, buscar
la sanidad para nuestro cuerpo y para los que están alrededor de nosotros también. Amén. Porque el que no cree en la sanidad, cuando le mandan a una persona enferma, o sea, dice, ¿no? ¿Para qué me la mandas si Dios no la va a sanar? O sea, si Dios no la va a sanar, Él no es el vaso para usarlo, pero de pronto llega a otro lugar y ese vaso sí está preparado y sí cree en la sanidad y lo toca. Cualquier cosa hace y se sana la persona. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por todo lo que tú hiciste por nuestras vidas, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por todos los hermanos que pudieron escuchar en directo esta palabra, en vivo esta palabra, Señor. Le pedimos a todos los que asistieron que promulguen por lo menos 10 personas más, le envíen esta palabra, le recomienden esta palabra, que esta palabra se expanda, se extienda, esta palabra llegue a muchos corazones y estos corazones puedan conocer más de las revelaciones de Dios que el Dios tiene, nuestro Padre tiene, el Espíritu Santo nos puede ayudar en gran manera a todos nosotros. Entonces es importante el trabajo, no solamente el trabajo que hace el pastor y la pastora, o más que todo la pastora que está a cargo de esta escuela, sino el trabajo del alumno, el trabajo del discípulo. Es llevarla. Bueno, ya yo la recibí, ahora yo la voy a compartir, ahora yo la voy a estudiar, ahora yo la voy a enseñar, ahora yo voy a extender esta palabra, a vivir esta palabra y a convertir esta palabra en un momento de victoria poderoso del cielo sobre toda tiniebla. Los bendigo con toda bendición del cielo, la gloria y la honra sea para cada uno de ustedes, todos sean bendecidos en el Señor. Que tengan un resto de semana excelente. Recuerden que el domingo nos vemos. El sábado tenemos la reunión de los jóvenes. El domingo tenemos la reunión en la iglesia. Que el Señor se glorifique poderosamente. Oren por los pastores, oren por los ministros, oren por toda aquella persona que va a pisar el altar de Dios, que va a cantar, que va a tocar un instrumento, los que van a llevar un mensaje, los que van a recoger las ofrendas. Todos oren para que Dios guarde la salud, guarde la vida, guarde el corazón, guarde los pensamientos, guarde la fe. Que a ninguno de los que le sirven al Señor le falte la fe. Porque el enemigo muchas veces quiere golpear la fe, quiere traer decepción, quiere traer desánimo, quiere traer derrota, quiere traer fracaso. Pero te digo alguna cosa, cuando nosotros fracasamos estamos más cerca de la victoria grande. Amén. Porque dice el Señor, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y el que se humilla, o sea, el que es pisado, ese es el que Dios lo exalta. El Dios opera independientemente o adversamente a lo que hace el mundo. En el mundo la gente que la exalta en el mundo, en Dios tiene que ser humillada. Pero el que es humillado en Cristo es exaltado, porque el mismo Jesús fue humillado, el mismo Jesús fue escupido, fue empujado, fue maltratado, fue muerto, y Dios lo cogió y lo exaltó. Así que si estás teniendo dificultades hoy, es el tiempo de tu exaltación. Tu exaltación viene. La exaltación que Dios va a hacer en tu vida viene. Yo la recibo para mí mismo, para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Lo recibo para Casa Apostólica, lo recibo para todos. Vienen tiempos de exaltación y de gloria. Cuán grande haya sido la dificultad, mayor va a ser la victoria del cielo. Amén. Que va a promulgar el Señor y va a establecer en nuestros corazones. Lo bendigo con toda visión del cielo. Amén, amén y amén.